El primero de estos libros con el que empecé yo, pobre de mí, mi actividad de escritor, publicista, ya digo que ninguno es una obra de mucha consideración, salvando quizá a los dos que he hecho en colaboración, por eso son mejores. Este libro empecé el primero en el año 2001, lo escribí, yo tenía todavía no 31 años, y se publicó en el 2002. Es Madre Maravillas de Jesús, destellos de su vida, en la editorial San Pablo. Esa ya es la segunda edición. En la primera, la portada era verde, con el rostro de la santa más primer plano, más anciana, y este libro está escrito a requerimiento de las carmelitas descalzas de la Aldehuela, que me lo pidieron porque era muy grande mi amistad con ellas, y lo es, y entonces había sido recientemente beatificada la Madre Maravillas, muy querida y muy maestra para mí, y iba a ser enseguida canonizada. Y en orden a la canonización, querían ellas, y a mí me agradó la idea, aunque no tenía ni idea de escribir, bueno, había redactado y escribía como escribimos todos, y había escrito varios artículos, pero todavía no libros, y querían un libro divulgativo simpático, una especie de anecdotario, y creo que salió algo amable, muy fácil de lectura, gustó mucho en su momento. Como digo, esta es la segunda edición, pero me dicen en San Pablo que está ya descatalogado. Yo lo dediqué a las carmelitas descalzas de la Aldehuela, entusiasmadas con la misión de recrear, con guión en medio, recrear, o sea, volver a crear cada día el espíritu de humildad y sencillez de su Madre Maravillas. Lo prologó, creo que en la primera edición venía en la portada, en la segunda ya no, mi querido cardenal don Marcelo González Martín, también muy admirador de la Madre Maravillas, a la que conoció personalmente, siendo incluso él joven sacerdote y ella priora en Mancera de Abajo, su segunda fundación, o tercera, contando la de la India, y es un prólogo muy entrañable, muy bonito. El libro tiene 303 páginas y tiene pues muchas anécdotas, no sé, no están numeradas, pero muchos capítulos que pueden acercarse a un centenar, si es que me parece que lo sobrepasan inclusive. Y bueno, pues ahí está. Este es el primero del año 2002. Y seguí, porque me resultaba muy agradable, muy sugerente, la biografía de otros. De los 5 canonizados fueron 4 con Santa Maravillas en la Plaza de Colón el día 4 de mayo de 2003 por San Juan Pablo II, 5 españoles. Y el otro es San José María Rubio. Entonces escribí una biografía breve en la colección Vidas Breves de San Pablo. Creo que también está agotado este libro. Lo titulé Vida del Padre Rubio, el apóstol de Madrid. Este no tiene prólogo, es de los pocos libros míos que no tiene prólogo. Está publicado en 2003 y es breve, tiene 190 páginas en un formato relativamente pequeño, y algún día me gustaría reeditarlo, quizá enriqueciéndolo un poco. Tiene sus fotografías así del santo incluidas en el texto. El de la Madre Maravillas tenía grabados hechos también por las religiosas. Bueno, este fue el segundo libro de, como digo, 2003, titulado Vida del Padre Rubio, el apóstol de Madrid. Creo que también agotado, y quiera Dios que algún día se pueda reeditar. Seguí con los santos canonizados entonces. Me faltaron 2, que fueron Santa Ángela de la Cruz y San Pedro Poveda, pero escribí también sobre Santa Genoveva Torres Morales, que es la fundadora de las Angélicas y que tiene una vida muy edificante por su extracción tan humilde, por su enfermedad, cojita siempre, y sin embargo hizo esa fundación para la atención a señoras mayores y solas, y fundó sus religiosas del Sagrado Corazón y de los Santos Ángeles, llamadas vulgarmente angélicas, por la
característica fundamental de la biografía de esta santa, Genoveva Torres Morales, yo lo subtitulé Lo débil del mundo, y me hizo también un prólogo breve, muy cariñoso, puesto que él pasó sus últimos años también en la residencia de las Angélicas de Toledo, el cardenal Marcelo González Martín, mi cardenal, y este libro tiene 140 páginas. Es breve, se lee fácilmente, creo que también está agotado. Las Angélicas hicieron una edición un poco casera en inglés, lo tradujeron al inglés para propagarlo. Yo tengo algunos ejemplares, pero es una edición también descatalogada. Y por aquellos mismos años, este ya es de 2004, más o menos empecé cada año uno, pues Edivesa, una editorial entonces muy fuerte, yo tenía muy buena amistad con su director, el dominico padre Martínez Puche, pues a requerimiento también de la comunidad, entonces comunidad homogénea de las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad de Badajoz, pues escribí la vida de la fundadora, también muy sugerente y apasionante, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, la Santa de la Eucaristía. Este libro lo hice con mucho cariño, lo trabajé, estudié todas las biografías y documentos que pude de Santa María Micaela, no en plan científico, no accedí, por ejemplo, a los procesos, aunque sí indirectamente, de canonización. Tiene 310 páginas, tiene un prólogo de don Francisco Álvarez Martínez, que era entonces cardenal arzobispo emérito de Toledo, había sido mi ordinario, por tanto, puesto que yo soy diocesano de Toledo. Y aquí está este libro, creo que también agotado y descatalogado, porque se publicó, como digo, en el año 2004, y confío en que algún día, como modelo de santa muy actual, dedicada a la adoración eucarística y a la redención de chicas caídas en las garras de la prostitución, podría reeditarse. Aquí está la Santa de la Eucaristía. Y hablando de Eucaristía, como San Juan Pablo II convocó un año dedicado a la Eucaristía en ese año 2004, pues le dediqué a él con esta dedicatoria al Papa Juan Pablo II, dulce Cristo en la tierra, también el cuerpo roto e inmolado, que quiere reconducir a la Iglesia a una primavera eucarística de santidad. Le dediqué en el año 2004, también editado por Edivesa, este libro, Jesús en la Eucaristía, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Es un libro relativamente extenso, tiene casi 400 páginas y es un libro fundamentalmente catequético. Yo primero hago una explicación de la encíclica de Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, y después de la instrucción, redención y sacramentum, después de la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, y después hablo de qué significa el año eucarístico y el sínodo dedicado a la Eucaristía, porque entonces los sínodos se dedicaban a cosas un poco más razonables. Y en la primera parte hablo de la Eucaristía sacrificio, la Eucaristía prefigurada en el Antiguo Testamento, la Eucaristía en el Nuevo Testamento, la institución de la Eucaristía, la Última Cena, el sacrificio de la Nueva Alianza y una explicación larga, muy larga, de la Santa Misa. Entonces, según el Novus Ordo, porque no teníamos tanta familiaridad, desgraciadamente todavía, con la liturgia tradicional que habría de rescatar Benedicto XVI, que luego volvió a ser bastante amordazada, pero es imparable su fuerza y confío en Dios que volverá a ser rescatada. Y la segunda parte del libro, así como en la primera hablaba de Eucaristía sacrificio, en esta segunda de Eucaristía banquete. Y hablo de las disposiciones para la Sagrada Comunión, internas e externas, y de las formas de comulgar. Me detengo en la comunión en la mano como algo
que debe ser evitado, y me baso en algunos libros interesantes como el del obispo Laise, la comunión bajo las dos especies, la comunión de rodillas, de pie, etc. Y los frutos de la Sagrada Comunión. La Eucaristía santifica, alimenta, deleita, une, compromete y es prenda de la gloria futura. Después hablo de la acción de gracias de la comunión, de la comunión espiritual y por último, Eucaristía sacrificio, Eucaristía banquete y Eucaristía presencia. El culto eucarístico, la adoración eucarística, el decoro de la celebración y dos apéndices, el corazón eucarístico de Jesús y la Santísima Virgen en la Eucaristía. Es un libro que tengo ganas de reeditar, de enriquecer, aparte de otro que tengo como proyecto, pero de los proyectos hablaré al final. Es un proyecto que casi lo tengo completado, explicando la misa tradicional, en la que creo que está el futuro de las vocaciones y de la Iglesia, aunque esto sea poco políticamente correcto decirlo hoy, pero a los frutos me remito. Bueno, pues este libro también me gustaría editarlo, porque creo, como no, en la misa, en el Novus Ordo, en el que yo me he ordenado y que celebro también sin ningún problema, mucho menos frecuente que la misa tradicional, pero bien celebrada, no tengo inconveniente. La misa en el Novus Ordo, preferiblemente ad orientem y en latín, que es lo que quiso el Concilio Vaticano II, aunque se diga otra cosa. Bueno, pues aquí está este libro. Jesús en la Eucaristía, le añado esa pregunta del Redentor Divino en la última cena. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Después del lavatorio, según San Juan. Este libro, como digo, es del año 2004, editado por Edivesa. Me temo que también descatalogado. Y tampoco creo recordar que tiene prólogo de nadie más que mi introducción. Y después, en esos mismos años, siempre moviéndonos por entonces, en el año ya 2005, la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, me publicó, yo tenía ilusión, fue cosa mía, capricho mío, una biografía del beato Marcelo Spínola, que subtitulé El bien a manos llenas, y que, para la cual hizo el prólogo muy bonito, muy interesante, muy cariñoso, también mi cardenal don Marcelo González, cardenal arzobispo emérito de Toledo, en abril de 2004. Después él murió en agosto, o sea que es uno de sus últimos escritos. Don Marcelo me mandaba siempre sus prólogos totalmente redactados por él y manuscritos. Yo los transcribía, pero los conservo, esos manuscritos, de manera que no eran prólogos que le escribía a nadie. Y yo puse esta dedicatoria larga en el libro. Fascinado por la figura del beato Marcelo Spínola, era un obispo natural de San Fernando, Cádiz, y después fue sacerdote en Sevilla y obispo auxiliar de Sevilla, después obispo de Coria, una de las diócesis más pobres de España entonces, si no la más, con las Urdes, y después fue obispo de Málaga y por fin arzobispo de Sevilla, el arzobispo mendigo, porque se echó a las calles a pedir para los pobres, y por ciertas desavenencias sordas con la reina regente no tuvo el capelo cardenalicio, no fue cardenal hasta 20 días antes de morir repentina, inesperadamente prácticamente. Es una vida edificantísima, un modelo de pastor amantísimo del corazón de Jesús, devotísimo de la Eucaristía, celosísimo de las almas, vibrantísimo por el sacerdocio, y es una biografía a la que le tengo mucho cariño. Creo que la BAC la editó en su colección BAC Biografías con la letra un poco demasiado pequeña, sobre todo las citas del santo, y aún así tiene 270 páginas. Espero también algún día reeditarlo. Decía que mi larga dedicatoria reza así:
Fascinado por la figura del beato Marcelo Spínola, escribí esta biografía que aparece a las puertas del primer centenario de su muerte. Al tratarse de la vida de un pastor santo, modelo de obispo según el corazón de Jesús, acudí en demanda del prólogo a otro prelado ejemplar llamado también don Marcelo, de quien pude aprender tanto en mi época de seminarista en Toledo y en mis primeros años sacerdotales. El cardenal Marcelo González Martín, en una de tantas muestras patentes de cariño paternal, redactó enseguida, y según me dijo, entre lágrimas, un bello prólogo. ¿Acaso sea lo único que viene a valorar esta obra, que aparece cuando mi inolvidable don Marcelo ha cerrado sus ojos a la luz de la tierra para sumergirse eternamente en la de Dios? Sirva por ello la humilde ofrenda de este libro como obsequio de un hijo agradecido a la memoria imperecedera de un hombre que, al igual que nuestro biografiado, fue en tiempos recios para España ejemplo de sacerdotes enamorados de Cristo y de la Iglesia. Pues aquí está del 2005 en la BAC. Creo que también ya casi agotado, aunque tengo idea de que tiene un stock, como ahora se dice, depósito, la Biblioteca de Autores Cristianos, Beato Marcelo Spínola, El bien a manos llenas. Y en el año 2005 también apareció, me publicó Edivesa en un formato que francamente no me gustó, pero tuve que conformarme porque es un formato muy pequeñito. Tengo en las manos la segunda edición, que es del 2011, pero la primera fue de 2005. Yo viví en Roma la muerte de Juan Pablo II y la viví muy de cerca. Pude estar en lugares muy significados de los palacios apostólicos velando su cadáver, primero en la Sala Clementina, después en la Basílica de San Pedro, estuve en sus exequias y después en la elección de Benedicto XVI. Yo estaba entonces terminando mi licenciatura en Teología Espiritual, en la que después me doctoré, y terminé en junio de 2005, estos acontecimientos fueron en abril de 2005, y después yo volví a Roma en marzo de 2006 para estar allí casi 9 años trabajando en la Congregación para los Obispos. Como había vivido con tanta conmoción espiritual y consciente de que era algo histórico, tremendamente impactante, la muerte de este Papa, que yo estaba convencido de que sería canonizado, le habíamos querido tanto, había hecho tanto por la Iglesia, fue tan valiente, tan guardián de la doctrina, tan apostólico. Después la elección de Benedicto fue un gran regalo, pues quise escribir este libro como un tributo de cariño y de gratitud. Me lo publicó enseguida el padre Martínez Puche en Edivesa. Ya digo, no me acabó de satisfacer ni la portada, que no se ve bien lo que es con esas 3 bandas, ni el tamaño, el formato, pero aquí está. En su segunda edición le puso un prólogo muy cariñoso don Ángel Rubio Castro, muy amigo mío, entonces obispo auxiliar de Toledo, después lo sería de Segovia, y yo distribuí así las partes del libro, con cada una de ellas más o menos con una docena de capítulos, la última 2 docenas, y la distribuí así: febrero, la cuaresma del despojo; marzo, hacia la cruz; semana de pasión en el Calvario; Pascua Florida, encuentro con la misericordia; Pascua Granada, envío del Espíritu Santo. Según esas partes, comprenden cada una de las cuales diversos capítulos, como digo, una docena o un poco más, pues voy narrando lo que yo entonces viví. Este librito, aunque el formato es pequeño, tiene casi 400 páginas y yo lo terminé en este día, Roma, 24 de abril de 2005, inicio del pontificado de su santidad Benedicto XVI, y añadí este recuadrito, esta postdata. El 18 de mayo de 2005, mes y medio después de la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Ruini, vicario general de Roma, acaba de morir con 94 años, me parece, dejando un testamento precioso.
acogiendo el clamor del pueblo cristiano, firmaba el edicto por el que incoaba la causa de beatificación y canonización del Papa Wojtyła. Y este libro yo lo dediqué así, a la memoria viva y cálida de Juan Pablo II, que nos ha enseñado hasta la extenuación a conocer y a amar a Jesucristo, único Redentor del hombre. Lo titulé, como se ve, Juan Pablo II, santo súbito, porque fue el clamor en aquel funeral memorable que no podré olvidar nunca, al que asistí desde un lugar muy privilegiado y que conservo muy vivo en mi memoria. Bueno, pues de entonces, de esta etapa, a ver si terminamos con ella, un poco después, como digo, yo estuve en Roma del año 2006 a 2014 y aproveché para, además de hacer un máster en bioética, doctorarme en teología espiritual en el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, con la misma figura que había ocupado mi atención en la tesina en el Pontificio Instituto Teresianum, tesina que dirigió el recordado, llorado también por su muerte inesperada, Padre Jesús Castellano Cervera, un carmelita descalzo muy docto y también un publicista muy académico, muy científico, muy interesante. Pues seguí yo con la Madre Maravillas y escribí mi tesis doctoral que titulé Santa Maravillas, naturalidad en lo sobrenatural, influjos configurantes de su fisonomía espiritual. Y después me la publicó Edivesa en una edición muy cuidada, muy bonita. Tiene casi 700, bueno, con la bibliografía, 652 páginas. Y bueno, es un trabajo académico, pero creo que se puede leer bien. La dediqué a las queridísimas madres carmelitas descalzas del Corazón de Jesús y San José de la Aldehuela, que custodian con entrañable amor y deliciosa fidelidad el cuerpo y el espíritu de su Santa Madre Maravillas de Jesús. A todas las demás hijas de Teresa y hermanas de Maravillas. Este libro ha aparecido en 2009, porque yo defendí la tesis el día 11 de diciembre, que es la festividad litúrgica de la Madre Maravillas, a las 4:30 de la tarde, que es cuando ella murió. Quise poner el día y la hora. Asistieron a esa tesis el entonces obispo de Tarazona, el entonces obispo de Seo de Urgell, era también copríncipe de Andorra, el obispo secretario de la Congregación para los Obispos, Monseñor Francesco Monterisi, y el cardenal Cañizares, que ese mismo día también se incorporaba como prefecto a la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, y por tanto dejaba de ser mi ordinario como arzobispo de Toledo, sin embargo de lo cual, o precisamente por lo cual, escribió un precioso prólogo a este libro, largo, cuidado, muy bonito, y también asistió el cardenal Re, que era entonces prefecto de la Congregación para los Obispos, por lo tanto mi superior, el cardenal Giovanni Battista Re. También asistió, acogiendo muy amablemente mi invitación, el entonces embajador de España cerca de la Santa Sede, don Francisco Vázquez, y en fin, muchas personalidades, el que después sería sustituto para los asuntos generales de secretario de Estado, el que después sería arzobispo de Mérida Badajoz y enseguida lo fue arzobispo secretario de la Congregación para el Clero, los superiores del Colegio Español y muchos amigos sacerdotes y mi familia. Fue un acto entrañable a pesar de la tarde terriblemente lluviosa, decembrina en Roma, en el Pontificio Instituto Regina Apostolorum, y después con mucho gozo por parte de las carmelitas descalzas de la Aldehuela, de su entonces priora, que ya está en el cielo, a quien yo quise muchísimo, la Madre María Reyes del Corazón de Jesús, Medina Rojas, y ellas me ayudaron muchísimo también para la confección de esta tesis, facilitándome mucho material, informatizado, indicándome fuentes, y aquí está, esta del año 2009,
creo que todavía hay algo de depósito, pero no sé cuánto. Y siempre las Carmelitas Descalzas sí tendrán un buen número de ejemplares. Por aquellos años, yo estaba en Roma, tuve que parar de escribir porque el trabajo en la curia era muy absorbente, pero me habían solicitado una biografía de una santa abadesa que tuvieron a principios del siglo XX, que fue la culpable, entre comillas, de la posterior canonización de Santa Beatriz de Silva, y esta abadesa de las concepcionistas franciscanas de Hinojosa del Duque en Córdoba se llamaba Madre Teresa de Jesús Romero Balmaseda. Era natural de Cabeza del Buey, extremeña por tanto como yo, y querían estas monjas, a quienes yo había dado ejercicios espirituales, y de ahí mi conocimiento, pocos años antes, una biografía divulgativa que sirviera para relanzar el proceso de beatificación, como así sucedió en el año 2010, de la Madre Teresa de Jesús Romero. Y me la editó en el año 2009 Edivesa. La prologó el entonces arzobispo de Sevilla, que acababa de serlo de Córdoba, entonces era arzobispo coadjutor de Sevilla y administrador apostólico de Córdoba, don Juan José Asenjo Pellegrina. Es un libro sencillo, divulgativo, tiene 200 páginas y sirvió, como digo, para relanzar este proceso de beatificación que sigue su curso. Por entonces tuve otra petición hablando de don Juan José Asenjo, que me había prologado ese libro, para que yo redujese la gran biografía que él tenía escrita en la BAC del fundador de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, don Saturnino López Novoa, del que también las hermanitas querían relanzar el proceso de beatificación que sigue su curso, y yo aproveché algunos ratos libres en Roma y reduje a 300 páginas lo que era más del doble de la biografía de don Juan José Asenjo. Él se empeñó en que lo firmase yo, pero yo no quise. Quise que siguiera figurando su nombre como autor, y yo puse adaptado y abreviado por mí. Y lo publicó Edivesa, y creo que las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, con quienes he tenido mucha amistad y relación pastoral, espiritual, lo seguirán propagando. Don Saturnino López Novoa. Y por entonces hubo otra petición de monjas, una comunidad con la que yo tenía entonces mucha relación y amistad, las Carmelitas Descalzas del Sagrado Corazón de Jesús y San José de San Lorenzo del Escorial, donde habían transcurrido los primeros 4 años de vida religiosa de Santa Maravillas de Jesús. Y ellas, en el año 2010, se cumplía el primer centenario del monasterio y querían una historia con toda la documentación rica que me proporcionaron de su comunidad, de su convento. Y yo la escribí con gusto, estaba entonces también en Roma, pero me trasladé a predicarles ejercicios espirituales conmemorativos en ese año muy especiales, y a celebrar también el Día de Santiago del año 2010, puesto que era el día de la fundación, la misa concelebrada por muchos sacerdotes de Acción de Gracias. El libro tiene 270 páginas y se titula Un rincón escondido cuyo nombre Dios guarda, que es una de las frases de los documentos de la época, y pues recorro, creo que es un libro agradable, pero no se propagó mucho. Lo publicó Edivesa también, tiene prólogo del cardenal Rouco, y recorro la historia con estos capítulos. La ilusión, 1908-1910. La audacia, 1911-1918. La adquisición, refiriéndome a la señorita Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, la hermana Maravillas de Jesús. La adquisición, 1919-1923. La aventura, refiriéndome a la fundación del Cerro por parte de la hermana Maravillas, que salió del Escorial
con otras 3. La aventura, 1924. La cotidianeidad, 1925-1930. La violencia, refiriéndome a la Segunda República y a la Guerra Española, 1931-1939. La paz, 1940-1963. La restauración, aludiendo a la vuelta de la Madre Maravillas, llamada por el obispo auxiliar de Madrid, vicario de religiosas, hoy venerable don José María García La Higuera, para que regresara a su cuna religiosa del Escorial a rehacerlo material y espiritualmente. La restauración, 1964-1965. La fugacidad, porque duró poco allí la estancia de mi queridísima, inolvidable Madre Magdalena de Jesús, enviada por la Madre Maravillas, puesto que la Madre Magdalena fue como priora a restaurar otro monasterio venerable, el de la Encarnación de Ávila. Por tanto, la fugacidad, 1966, la voluntad, 1967-1991, cuando las que quedaron en el Escorial ahí resistían haciendo su comunidad, pero iban envejeciendo, languideciendo y necesitaban refuerzo. Y la Madre Maravillas, que había estado allí, estando en la Encarnación de Ávila, pues siempre miraba a su querido Escorial, donde había estado un par de años, y por tanto mandó otras monjas a reforzarlo, y esto fue en el año 1991. Por tanto, la renovación 1991-2010. Y pongo 2 apéndices, uno sobre la Madre Maravillas y otro muy interesante, Crónica de la Madre Mercedes del Niño Jesús de Praga, sobre la comunidad del Escorial en la Guerra Civil. Tiene muchas notas este libro, porque está documentado, y bueno, creo que es agradable de leer, pero no sé si está muy accesible. Ahí está, un rincón escondido, cuyo nombre Dios guarda. Y con esto del año 2002, 2001, 2002, cuando empecé a escribir el primer libro sobre la Madre Maravillas, hemos llegado al último, también sobre la Madre Maravillas, de esta etapa que tiene pues unos 10 años, 8 o 10 años. Hemos ido recorriendo por orden. Después de de la Madre Maravillas, pues vino el Padre Rubio, también canonizado, como digo, con ella. Después la Madre Genoveva, Santa Genoveva Torres Morales, también canonizada con ellos. Después Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Todos por estos años vamos avanzando, 2002, 2003, 2005. Después, en el año eucarístico, que era 2004-2005, Jesús en la Eucaristía, comprendéis lo que he hecho con vosotros. También por entonces el beato Marcelo Spínola en la BAC, 2005. También en 2005 por la muerte de Juan Pablo II, Santo Súbito, en Editorial Edivesa. Y por entonces, un poco después, porque tuve que parar para trabajar mucho en ella, mi tesis doctoral sobre la Madre Maravillas, naturalidad en lo sobrenatural, influjos configurantes de su fisonomía espiritual, y después estos 2 libros de encargo, el de reducción de la biografía de don Saturnino López Novoa, de don Juan José Asenjo, entonces arzobispo coadjutor de Sevilla, acababa de ser obispo de Córdoba, y la biografía de la Madre Teresa de Jesús Romero Balmaseda, que subtitulé Un fruto de la Inmaculada, y que me publicó Edivesa, y el último de todos, este es de 2009, y el último, como he dicho, de 2010, para conmemorar el centenario del Carmelo del Escorial. Esta sería mi primera etapa, y por tanto, después de este vídeo tan largo, donde yo he querido resucitar, primero para mí, porque no tengo nada escrito sobre la génesis, la historia, la motivación, el contenido, un poco una perspectiva general de estos libros. Después de esta primera presentación, querría hacer una segunda o quizá 2 más sobre los libros de la segunda
etapa en la que entré después de un parón del año 2010 a 2018 y volví a reanudar porque hasta el 2015 casi estuve en la curia y en el 15 empecé mi trabajo como vicario de religiosas en la diócesis de Córdoba y ambos encargos, ambos destinos me absorbían mucho tiempo, pero en el año 2017 volví a la actividad literaria así pública. Pero baste con esto por ahora. Seguiremos en otra entrega si ustedes tienen la paciencia de seguir aguantándome. ¿Por qué hago esto? Repito una vez más, primero para mí, segundo porque es muy cariñosa y muy fiel la audiencia que tengo, según me demuestran los comentarios o por otros conductos, y seguramente es más, casi no sé si decir más fiel, pero igual de fiel la que no me lo demuestra, o sea, la que no escribe comentarios, pero de vez en cuando me dice un sacerdote, una persona amiga, una religiosa, un seglar, un padre de familia. Nos hace mucho bien eso que usted pone, lo seguimos a diario. Para mí es un gran estímulo, sobre todo cuando me lo dicen sacerdotes. Y entonces son más de 26.000 los seguidores. Es un número muy modesto para este mundo cibernético universal, pero no es pequeño tampoco. Entonces, muchos a veces me preguntan, sus libros, ¿cómo se adquieren? Hoy se adquiere todo en Internet, supongo en Amazon o así, pero pueden tenerlos. Me reportan muy pocos beneficios los libros materialmente hablando, espiritual y psicológicamente muchos, porque es un gran aliciente, un gran estímulo, una gran motivación. Materialmente muy poco, porque lo poco que se gana por las editoriales, que suelen pagar un 8% del precio venta al público, pues luego lo tienes que gastar en adquirir ejemplares para regalar, porque casi todo el mundo o los más allegados no te dicen dónde lo compro, sino a ver si me lo regalas. Sobre todo a las religiosas, los regalo siempre. Pero bueno, ahí lo tienen, los pueden adquirir o hacer que se reediten. El otro día me decía una persona, quiero transcribir y traducir sus pláticas al inglés. Y si puedo publicarlas, publique usted lo que quiera. No me pida permiso, haga lo que quiera con tal que el bien se propague. Otra persona me escribía el otro día, soy totalmente ciega, pero tengo una habilidad para manejarme con el ordenador, no sé cómo lo hace, ayudo a comunidades contemplativas y les estoy organizando y pasando todas las pláticas que le vienen bien, porque yo soy muy desordenado en eso, no sé, y a veces en las listas se repiten las pláticas, yo se las estoy pasando y me edificó tremendamente. Otra señora de Valencia compró un programa para transcribirme y de ahí pues tengo muchísimas pláticas transcritas y todas almacenadas en el ordenador para luego yo ir puliéndolas, porque hay que retocar muchísimo para dar a la imprenta y tengo muchos proyectos de libros. Pero ahí tienen para comprar los libros o para hacer que lleguen sobre todo a seminaristas, a sacerdotes, a religiosas, a seglares que se quieran formar. En todo caso, si quieren seguir ayudando a la edición de libros, ahí tienen la cuenta bancaria. Está casi por estrenarse, usa poco, pero bueno, ahí la tienen puesta en la descripción de los vídeos, porque eso va para ayuda a seminaristas y para ayuda de edición de libros. Y bueno, pues por eso he hecho este vídeo y quizá podré hacer el segundo con la segunda época literaria o quizás segunda y tercera, porque estos dos últimos años, 25 y 26, están siendo muy fecundos porque yo tenía mucho material y algunos eran ya libros casi hechos, y cuando me he visto un poco más sereno personalmente a nivel de encargos sacerdotales, pues he podido dar rienda suelta a todo esto, porque hay momentos, épocas de tu vida que te sorprenden porque son inéditos, de momento no entiendes mucho, pero luego comprendes que todo es para bien y el Señor quita una cosa para poder dar alas en otra, y es mi momento. Por eso estoy empleado en escribir, también en el YouTube, porque son medios de transmisión de la fe, de la doctrina,
de la esperanza, de la ilusión, de la alegría, del amor a Jesucristo, de la formación que tanta falta hace hoy. Y bien, pues ahí les dejo con esto, les doy muchas gracias por su seguimiento, repito, tan fiel, tan afectuoso y tan, para mí, estimulante. Que Dios les bendiga a todos, como yo les bendigo con sumo afecto, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.